Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenas amigos que nos sintonizan, somos Laicos en Acción nuevamente con ustedes y hoy seguimos con el tema de que teníamos la semana pasada con pecado, naturaleza caída. Pecado, naturaleza caída. Y ya lo escucharon, estamos con Alexandra. Bueno, muchas gracias por este espacio y por permitirnos llegar hasta la gente allá en sus casas, en sus carros, en la calle, ¿verdad? Donde podemos llevar un poquito del mensaje que está escrito en la Biblia para que todos tengan la posibilidad de conocer, ¿verdad? Hoy vamos a tocar el tema, básicamente. Bueno, vamos a hacer un resumencito de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que empezamos hablando un poquito de historia. Hablamos del Edén, de cómo Adán y Eva fueron creados por Dios, que fue Jesús propiamente, y cómo en algún momento ellos pecaron. Eva fue, engañada por la serpiente, y ella incitó, llevó a su esposo a que cometiera un pecado mayor. Entonces vimos cómo al cometer ese pecado es infringir la ley de Dios, infringir los 10 mandamientos que podemos encontrar en el Éxodo 20. También nos dimos cuenta cómo a raíz de ese pecado ellos recibieron una maldición, la tierra recibió una maldición, la mujer recibió una maldición, y es triste saber que a raíz de esa situación hoy nosotros tenemos una situación difícil y necesitamos de Cristo Jesús para poder llegar a la salvación. Ahora, a raíz de que ellos pecaron, ocurrió una situación allá en el Edén. Adán y Eva fueron sacados y el árbol de la vida fue custodiado por ángeles, ¿verdad? Esa situación, esa condición impide que Adán y Eva puedan mantener su vida perpetuamente, ¿verdad? Como Dios lo tenía planeado en un principio, ¿verdad? Si nos vamos a los testimonios, al libro de la tentación y caída, en el capítulo, el capítulo 3, se llama La tentación y caída. Ahí podemos encontrar que dice que la inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaron serían condenados a muerte. Sin embargo, vimos en la semana pasada que Dios había tenido su compasión y por ese motivo Él no acabó con la vida de ellos, ya que había un plan desde atrás, ¿verdad? Desde antes de que fueran creados, para que Jesús misericordia exactamente pudiera interceder por
por todos, no solamente por ellos, sino también por nosotros. Dice que para que se poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo el árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguiesen comiendo el árbol de la vida. Ese era el plan que tenía Satanás. ¿Por qué? Porque de esta manera iban a perpetuar que el pecado, ¿verdad? Dice, y encomendó a los ángeles Dios que custodiase el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos semejantes a espadas resplandecientes. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer el fruto de la vida. De ahí que no existía pecador inmortal. Entonces, uno de los puntos para que nosotros podamos tener vida eterna, una vez que el plan de salvación termine, digamos, en esta tierra con la venida de Cristo, nosotros seremos transportados por 1000 años al cielo, ¿verdad? Allá donde está el Padre Celestial. Amén. Y podremos comer del árbol de la vida y perpetuar, ahora sí, eternamente poder vivir, pero ya sin pecado, ¿verdad? Ya seríamos transformados, seremos como semejantes a ángeles, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros alcanzar ese objetivo, debemos vivir una vida en Cristo Jesús, ¿verdad? En santidad. Exactamente. Eso es como un resumen al principio. Eso es hasta ese punto llegamos. Ahora, recordemos que pecamos. Que Adán y Eva pecaron. ¿Vamos a empezar? ¿Verdad? Vamos a empezar. Ok, si gustas, hacemos una oración para abrir Perfecto. el libro. Y hicimos un resumen de lo que más o menos habíamos hablado. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda poner en la boca las palabras que Él desea que nosotros pues le pasemos, le demos la información, para que usted en su corazón, a la par del Espíritu Santo, pues tome una decisión para la vida eterna. Oramos. Bueno, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, Señor misericordioso, una vez más, gracias infinitas por el inmenso amor que nos tienes. Amén, Señor, tal vez muchas personas están allá en sus casas, Señor, y tienen dificultades, tienen problemas que tal vez no les encuentran solución. Yo te quiero pedir por esas personas, Señor, que usted envíe sus ángeles y el Espíritu Santo para que las convenza de pecado, Amén. Para que tengan esperanza, para que tengan fe y sientan y sepan que si nosotros lo amamos y lo seguimos y le obedecemos sus mandatos, usted nos ofrece una vida eterna, una vida de amor, una vida de dicha, de bendición, Señor. Te pido por esas personas que están necesitadas de tu amor, para que ellas puedan entregar sus vidas a usted, Señor, y que es el único que puede transformarnos y puede hacer nuevas personas, puede cambiarnos el carácter, puede cambiar las situaciones. Señor, usted es el único al que debemos poner nuestra esperanza. Y en este momento yo le pido a usted por todas esas personas, Amén. Que su Espíritu Santo se quede aquí con nosotros también, para que este mensaje llegue a los corazones, para que la gente quiera ir a escudriñar las Escrituras y poder encontrar la única verdad que usted dejó en ellas, Señor, Amén. Que nos lleva a la salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Ok, vamos a poner una lámina que tenemos ahí y explicar y arrancar con la explicación. Ok, vamos a ver la lámina que tenemos de pecado. Vemos ahí vemos la situación que más o menos nos imaginamos nosotros que pudo haber sido. Sí, ¿verdad? Tremendo. Como en aquel momento el enemigo, usando su astucia y su engaño, su mentira, su egoísmo, su vanidad, y él engañó a esa pareja que Dios creó y que puso como rey a gobernar este mundo, ¿verdad? Le encargó los animales, les dejó una alimentación adecuada,
porque podemos, si vamos al Génesis, vamos a ver que la alimentación ideal para los seres humanos son frutas, legumbres, semillas, ¿verdad? En aquel momento el pecado no había entrado, no había animales muertos, no se comía carne. Se va a comer carne. Ni se va a comer carne, porque se come carne, ¿por qué? Ahorita nosotros comemos, la gente que la consume, mucha por ignorancia. Por el pecado. El consumo de carne se dio a raíz de la entrada del pecado al mundo, ¿verdad? Tenemos que tener eso presente. No era el plan de Dios que eso fuera, porque tristemente ver morir a un animalito como una vaca, ¿verdad? Un cerdo, una gallina. O que la maten. Sí, es doloroso. Es impresionante triste, cómo la mata. Si volvemos a aquel momento en donde Dios les prohíbe o les dice que se tienen ahora que alejar, ya no del árbol aquel que les había prohibido en el principio, sino del árbol que les daba una vida eterna. Fue custodiado, como dije anteriormente, y no pudieron comer más de aquel fruto que hacía que sus vidas se siguieran, se alargaran eternamente, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en el punto, ya hablamos del pecado, y el tema se llama pecado o naturaleza caída, ¿verdad? Vamos a hablar de la naturaleza. Ahora ya vimos que el pecado no se hereda. Es un intruso. ¿Verdad? El pecado simplemente se comete y usted es responsable de él. Pero sus hijos no deben. No absorben heredar ese pecado. O sea, el pecado que usted cometió. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza humana, de qué es la naturaleza humana caída. Dice que muchos que enseñaban que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo de su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no hubiesen no hubiera sido por la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte, y eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos, en 6:23, ¿se acuerda que nosotros se nos quedé viendo? Sí. Entonces la paga del pecado es muerte. La ley de Dios no puede violarse. Imagínense que es tanto así que si se pudiera quitar, como ahora que dicen que ya no debe existir, es muy fácil, hubiera sido muy fácil para Dios, porque simplemente lo hubiera quitado en aquel momento y no hace el sacrificio de su hijo, no lo envía. Era más fácil quitar la ley. O es que desde el cielo hubiera quitado y no. Por eso, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer? Porque hoy día está vigente. La ley es eterna y seguirá por la eternidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa ley es inquebrantable. No podían quitarla para que Adán y Eva no sufrieran las consecuencias del pecado, ¿verdad? Cuando hemos tenido temas de esta categoría así de ley, muchos gente pentecostal y evangélicos nos acusan a los adventistas del séptimo día de ser legalistas. De ser legalistas y estar basados en maldición, como ellos dicen. Sí. Que nosotros estamos basados en maldición, pero no saben lo que están hablando. No saben lo que están hablando. O sea, ellos están recurriendo a unas citas bíblicas que están en Colosenses 2:14, donde están trasladando ese acontecimiento a toda la escritura, a toda la ley en general. Exacto. Pero esa ley es a la que Moisés escribió en un libro. Esa ley es específicamente a la ley ceremonial. Correcto. Ni siquiera la de la salud afecta, la salud. Porque no tiene que ver nada. Correcto. Hoy tenemos que entender que ya no vamos a matar un corderito. Es que lo que está escrito es lo que nosotros vivimos. Ya no tenemos que llevar a un
al santuario, Ajá, a matar un cordero para que me perdonen mis pecados. la sombra que era el cordero se Exactamente. juntó con la realidad que era Cristo. Exactamente. Y ya a partir Cuando, de ese momento, aquel día en el Pentecostés, aquel día en la Pascua, cuando Jesús entró caminando en un burrito, ¿verdad? Ajá. Y atrás venía el Un pollino. sacrificio, en un pollino, ¿verdad? Atrás venía el sacrificio. Ahí es donde se une las dos. las dos, el Y ahí tipo y muere. el antitipo. Y ahí muere. Ahí es donde, y entonces ya no era necesario que se matara ese cordero. Ahí donde dice, es sombra, Exactamente, de lo que iba a venir. pero la realidad es Y Cristo. Exactamente, entonces teníamos que entender que ellos esperaban y era el medio que Dios había utilizado para que tuvieran la esperanza en un Salvador. Ellos tenían que saber que ese cordero representaba a quién, a Cristo. Lo más importante, Ale, y también recalcar para el mundo evangélico, es el punto del santuario. Nosotros sabemos esto porque Seguimos tenemos en- Ajá. una doctrina, un pilar de nuestra fe, que es el santuario. Y que ha estado siempre, Siempre. desde Adán y Eva. Claro. Ujú. Y el pilar nos indica, es como el mapa. El mapa nos indica dónde está Jesucristo en este momento. Exactamente. De la historia. Exactamente. Si usted se fija, en la cruz del Calvario, a la entrada del templo. Y ahí, a como vaya pasando departamentos, usted se va dando cuenta de la historia hasta el día de hoy. Exactamente. Tocando ese punto, a mí me hace gracia porque en la Navidad se dice que es un niño. Ahora hace unos días que era rey y le van poniendo como edades a Cristo. No, Jesús, el verdadero Jesús, el que vino a salvarnos, ahorita, hoy mismo, está en el lugar santísimo, expiando nuestros pecados, como el sumo sacerdote lo hacía una vez al año En el terrenal. en el terrenal. Que era una copia del celestial. Y algo muy importante, el atrio, ¿verdad? Que era donde se mataba el corderito y estaba el lavacro que el ¿A qué sacerdote representaba eso? Eso representaba la cruz. En la tierra. En la tierra donde Jesús murió. Correcto. Y aquel símbolo del lavacro es el bautismo. Por eso Juan le dice, mire, conviene más bien que usted me bautice a mí. Y le dice, no, tiene que ser así. Al revés, mecanismo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque conviene para que la gente entendiera que eso era en la tierra, que en la tierra se hizo el sacrificio donde Cristo muere y el bautismo que significa morir a una vida de pecado y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, eso tenía que ocurrir en la tierra. Es curioso, pero la gente allá en el tiempo de que se mataban, se tenían que hacer los corderos, no podían ver una vez que el sacerdote entraba al lugar santo. Eso ya era vedado, había un velo y mucho menos cuando entraba al lugar santísimo. Correcto. Tal es así que el sacerdote tenía que utilizar una campanitas, porque si él no entraba limpio completamente, Y amarrado. sin pecado, Tenía que estar no era amarrado. solo limpio físicamente, sino por dentro, Ujú. su mente, su corazón, él podía morir. Y ellos lo tenían que Jalarlo con un mecate. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de No Dios, cuenta. estaba la Shekinah allá en el lugar santísimo. Entonces, en la expiación, una vez al año, ¿qué pasaba? El sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, donde se llevaba todos los pecados que habían sido confesados de todo el año, de todo el tiempo, en el continuo, todos los días. ¿Para qué? Para salir y pasar esos pecados a quién, habían dos macho cabrío, ¿verdad? Que uno representaba a Jesús, que era el que se sacrificaba primero, con la sangre se entraba y luego se salía con esa sangre para pasar los pecados a quién, a Satanás, que se representaba en ese otro macho cabrío. Todo eso no ha pasado. Eso falta. Nosotros estamos en expiación. En 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo dicta la profecía de Daniel en sus 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14. Interesante, porque saber que esa profecía tiene un punto de partida, no hay donde perderse. Y lo más interesante ¿verdad? también, Ale, es que mucho del pueblo, si no se rige por esa instrucción, ni sabe dónde están. Exacto. Si No tiene un nosotros punto de no partida. tuviéramos si no siguiéramos y entendiéramos el significado del santuario
y para qué Dios nos lo dejó, estaremos perdidos como muchos otros, ¿verdad? Claro. Desgraciadamente que hoy celebran que el 24 es un niñito y que es un bebé y que no, Jesús ya esas etapas las vivió. Jesús está en el lugar santísimo expiando los pecados. Entonces, ya vimos que los pecados no se heredan. Sí. Que el niño nace sin pecado, con una naturaleza, que ya vamos a ver, una naturaleza humana caída, pero no con pecado, porque un bebé no mata, no roba, no comete adulterio, no infringe el sábado, no fornica. Pero con la naturaleza imperfecta. Ahora, vamos a un poquito a leer igual en el capítulo 3, dice la tentación y la caída de primeros escritos, dice, después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiesen permanecer en el lugar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro obediencia a Dios en el futuro, pero se les dijo que su naturaleza se había depravado. Naturaleza. Estos son los escritos, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía, que su naturaleza se había depravado por el pecado, no que tenían un pecado heredado, no era que usted nace con el pecado el intruso original, ¿verdad? El intruso no, que es el pecado, sino que ahora, eso es parte de las maldiciones que recibieron. Su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal. Entonces, ¿qué es tener una naturaleza caída? Por eso no pueden estar en su naturaleza estaba depravada y tenían menos fortaleza para resistir al mal. Por eso imagínese si a Adán le costó resistirse. Y ahora, con esta naturaleza, nosotros íbamos a ser mucho más débiles que Adán y sobre todo con los montón de años que tenemos, casi 6,000 años de, ¿verdad? De pecado, de herencia de pecado, ¿verdad? De resistir al mal, y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Entonces, esta naturaleza caída, ¿qué hace? Que el ser humano ahora sea más débil y que Satanás se aproveche de eso. Entonces, que lo venzan fácilmente. Nosotros estamos en una posición muy difícil. Nosotros, si no oramos, leemos las escrituras a diario. El estudio. El estudio no es leer un versículo, no es escudriñar las escrituras como Él lo pide. Tener esa relación de oración, cantar himnos y hacer obra misionera, que es nuestra tarea. Y llevar el mensaje. Exactamente. Estamos prácticamente en manos del enemigo. Y si él tiene ahorita atrapado a todo el mundo. Hay demasiados entretenimientos. Hay muchos entretenimientos. ¿Y cuál es el fin de esos entretenimientos? Que nunca nos acordemos del plan de salvación. Claro. Que nunca tengamos interés en leer la Biblia. Que nunca tengamos el deseo de orar. Ese es el plan que tiene Satanás. Antes perseguía a los cristianos, eso se va a volver a dar, pero hubo un tiempo en donde él quería acabar con los cristianos y no lo lograba, más bien morían cantando. Y eran como semillas la sangre de ellos. Sí, entonces multiplicaban. Ahora que descubrió él, que los entretengo, les tengo hasta las Biblias ahí enfrente, las pueden tener en el celular, pero nadie les adormezco la mente. A los muchachos los tengo jugando juegos, a los muchachos los tengo oyendo música, los tengo muy entretenidos, bailando, no sé, tantas cosas, trabajando. Muchas de esas cosas tienen que ver con la alimentación. Sí. En más alimentación que tenemos, porque dice Mateo 24, que estarán comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Diversión, casamiento. Comida y bebida, o sea, van a hacer una pura fiesta. Exacto. Van a hacer una pura fiesta, van a estar en glotonería. Cuando habla de comida es glotonería, es abusar de la comida. Exactamente. Si usted no tiene un teléfono y tiene hambre a las, 3 de la tarde, vamos a sacar el teléfono ahí con Globo o con el otro, no sé, sí. Estoy dando publicidad, ¿verdad? Hay que cobrar la publicidad. y si es a las 3 o a las 6 o a las 9
Y si me levanté en la madrugada, vuelvo a agarrar el teléfono y te lo llevan hasta la casa. Exacto. Glotonería. Estamos embotados. Y no es solo eso. ¿Qué estamos comiendo? Basura. Basura. Plástico. Imagínense que estas papitas que los niños o los jóvenes suelen consumir están hechas de petróleo. Entonces, usted puede hacer un experimento, que los papás que están oyendo lo hagan, que cojan las papitas y les prendan fuego. Mire, con eso usted puede utilizar para prender una fogata. Yo una vez hice uno, pero con meneditos. Sí. Primero le di menedito a todos. Le di menedito a todos y después les encendí el menedito. Y todo el mundo se quedó así, ¿qué están comiendo? ¿Basura? O sea, petróleo con cartón. Exactamente. Y saben ricos. Lo mejor es que saben ricos, pero son malísimos. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros tengamos una huerta donde podamos sembrar lo que nos comemos. Que busquemos los alimentos orgánicos, que tantos químicos nos están haciendo cáncer, que la carne se pudre en nuestro organismo y nos da cáncer, nos llena de toxinas. Estamos en manos del enemigo. No sé si usted vivió en esa época, porque yo creo que usted es mucho menor que yo. Pero yo me acuerdo que en una escuela a nosotros nos llevaban a una huerta que quedaba como a los 200 metros. Yo me acuerdo de eso. Sí. Hacíamos una huerta y manteníamos esa huerta con lechuga, chile, cebolla, de todo. Y sacábamos ahí y eso lo llevamos al comedor y nos lo comíamos. Exacto. Y por eso tenemos esas carnes. Exacto. Entonces nosotros debemos entender que Dios es un Dios de orden. Correcto. Que Dios no quiere que nosotros vivamos tomando, comiendo. Que debemos más bien mantener una alimentación de pocas comidas, ojalá 2 comidas al día, con alimentos ojalá bien sanos, crudos y ojalá bien orgánicos, que no nos llenen de toxinas. Hay que volver a la tierra. Exactamente, a la alimentación del Edén. Del Edén salen dos fundamentos, uno que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. 3. Y el sábado. El sábado, el matrimonio y la alimentación. Y la alimentación también. Eso escuché un día, eso es una prédica. Son 3. Entonces tenemos que volver al Edén, porque nosotros nos debemos preparar para vivir en el cielo. ¿Cómo viviríamos en el cielo si usted quiere fumar allá en el cielo? O usted quiere tomarse sus traguitos, ¿verdad? Va a estar difícil, porque muchos dicen, es que Jesús tomaba vino, sí, pero el vino no era fermentado. Eso lo podemos encontrar en los proverbios, ¿verdad? Dice que cuidado con el vino cuando rojea, ¿verdad? Aquel vino era un jugo, realmente de uva. Y todo lo tergiversamos de acuerdo a lo que queremos hacer. Y no era como el Welch, porque el Welch tiene preservantes. También. No era como ese, era puro. Puro, exactamente. Entonces ya podemos ver que el pecado en sí es perdonado. Y Adán y Eva en aquel momento, ellos sacrificaron un cordero para el perdón de los pecados. Igual lo podemos ver en la figura de Caín y Abel. Tipificaban a Jesús. Exactamente. O sea, ¿qué ejemplo tenemos en el Edén? Dios les dice, maten un corderito, y uno de ellos quiso traerle verduras, ¿verdad? Entonces, ese plan ya ahí estaba desde el principio, donde se tenía que matar un cordero para el perdón de los pecados. Pero ¿eso qué implica? El arrepentimiento. Ellos se tuvieron que arrepentir. Adán y Eva se arrepintieron de haber cometido ese pecado. Si no hubieran sido como Caín. Sí. Y no fue así, ¿verdad? No sé. Teníamos 2 simientes, una simiente que está representada en Abel y otra en Caín, y luego cuando muere Abel en Set, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender ahí? Que esa simiente le iba a servir a Cristo. Esa simiente le iba a ser fiel. Es un pueblo, un remanente, un pueblito que a través de la historia se ha mantenido, que Dios no ha dejado apagar, porque Jesús ha estado siempre cuidando de quienes lo quieren obedecer realmente. Entonces, aquel pecado de Adán y Eva fue perdonado, entonces ya no se puede heredar ese pecado, se perdonó. En el Salmo 51, vamos a ver si tal vez usted me puede ayudar a buscarlo. Salmo 51, comienzo. Sí, bueno, aquí lo tengo. Ajá. El Salmo 51, voy a leer algunas partes, dice el 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Bueno, en este salmo dice que Jesús limpia y lo deja blanco. Tal vez pueda leer esa parte porque no la tengo acá. Dice que nos deja limpios. Dice aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Exacto. Por ahí también vamos a encontrar una parte que dice que en pecado fui concebido. ¿Verdad? Un pecado aquí. Si quieres, continúa. Bueno, ese versículo, ese capítulo completo, habla del momento en que David se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Del pecado en el que mató, en el que, bueno, infringió la ley en muchos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que él se arrepiente y es tan genuino ese arrepentimiento que él dice que Dios puede limpiarlo como con hisopo, dejarlo tan blanco, ¿verdad? Como lana. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese capítulo en su totalidad? Está hablando del arrepentimiento, de cómo Dios, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, nos lo limpia y otra vez nos deja la hoja en blanco. Ok, dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es. Entonces, a mucha gente utiliza un versículo de este capítulo para decir que en pecado me concebiste. Pero estamos hablando, él está explicando que su mamá es una pecadora, ¿verdad? Estamos hablando de una especie de metáfora. El contexto de este capítulo en sí, lo que nos dice es que Jesús nos limpia, ¿verdad? Correcto. Y que no hay pecado que no se pueda confesar, ¿verdad? Sí, que solo cuando ya despreciamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no hay pecado que Jesús, si nosotros con el corazón nos arrepentimos y empezamos una nueva vida, Él no limpia. Y eso es el fundamento. Entonces, el pecado en sí nosotros no lo heredamos, no lo heredamos. El pecado en sí, lo que vamos a recibir es una naturaleza humana caída, ¿verdad? Vamos a irnos. Vamos a buscar en Deuteronomio. Déjeme. Deuteronomio 24, 16. 24, 16. 24. Para que vean que todo lo que decimos aquí es basado en la Biblia, ¿verdad? Dice, sí. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Recordemos en Romanos dice que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí se está refiriendo que los padres no van a morir. O sea, los pecados de los padres no se heredan. O sea, cada uno va a morir por sus propios pecados. La idea es que ninguno muera. Cada uno tiene que estar presente con su pecado. La salvación es individual. Debemos confesar cada uno nuestras faltas, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que puedan ser limpios, como lo dicen en el Salmo 51. Pueden haber consecuencias. Consecuencias siempre. Que abarquen a la familia. El pecado tiene consecuencias siempre. Que abarquen a la familia, pero ya el pecado exactamente. Es mío. Pero si está perdonado, por lo menos, aunque a pesar de las consecuencias, David tuvo consecuencias. Claro. Usted sabe que los hijos de David no le obedecían. ¿Se acuerda cuando uno lo persiguió más bien para quitarle? Absalón. Exactamente, que quería quitarle el dice que era bello, Absalón. También, guapo. Y quedó enredado en un zarzal y fue muerto. Y el dolor para David. Sí. Porque a pesar de que él lo estaba persiguiendo, era su hijo amado. Él lo amaba. ¿verdad? Era su hijo. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con aquel pecado que David cometió. Y cuando el hermano viola a la hermana. Sí. También, qué dolor entre hermanos. Entonces,
es donde podemos encontrar consecuencias. La Biblia está llena de vivencias de seres humanos. Lo más lindo de la Biblia, Ale, es que te pone un panorama real. Exacto. No te oculta nada. Te dice todo lo que ese autor o el que está desarrollando la escena hizo, sin ocultarle nada. Exacto. ¿Por qué está en este contexto? Para que tú te des cuenta de que el Señor tiene control de todo. Y que a pesar de nuestras debilidades, nuestra concupiscencia, Él puede sacarte adelante siempre y cuando te apartes. Exactamente. Que pidas perdón y te apartes. Él puede salir victorioso contigo, porque lo último llama a David con el corazón de Dios. Exactamente. Bueno, si volvemos al tema, es fundamental el arrepentimiento. Sí. ¿Verdad? Requerimos tener ese momento en que reconocemos nuestras transgresiones, amamos tanto a Jesús que ya no queremos seguir con eso. Queremos honrar su nombre, honrar aquel momento en que Él vino a esta tierra y murió por nosotros, por unos pocos, porque no fueron tantos los que quisieron seguirlo, ¿verdad? Sí, lo quisieron obedecer. Ni siquiera, dice que ni siquiera los de su casa, los en Belén, fue donde hizo menos. En su casa fue el menos testimonio que dio. Exactamente, fue donde menos hizo obra misionera, milagros. Milagros, porque los milagros son por fe. Entonces, si no tenían fe, si no querían creer, era difícil que hubiera milagros, ¿verdad? Por eso es que nosotros en nuestra familia tiene que ser por testimonio. Exactamente. Y uno sabe qué significa eso. Muy bien, ahora llegamos a un punto donde vimos toda la historia del Edén, vimos cómo Adán pecó, cómo el pecado entró, cómo lo que sería es una naturaleza caída. Pero lo importante, y el tema que vamos a entrar ahora, es cómo Jesús heredó esa naturaleza, ¿verdad? Ok. Jesús dice que desde que en el capítulo 1 dice Dios con nosotros, dice desde que Jesús vino a morar con nosotros sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Ahora, ¿de quién nació Jesús? Si nos vamos a Mateo, Mateo 1, pues, tal vez me hace el favor. Mateo 1. ¿Uno qué? Empieza a leerlo un poquito. Okay. Nada más. Vamos a leer Mateo 1. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hijos y hermanos, perdón. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nizom, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Joab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual era mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. ¿Sigo? Bueno, tal vez
me gustaría, es largo, ¿no? Ajá. Y vamos a seguir diciendo nombres hasta llegar al 18. A Jesús, exactamente. Ok, el nacimiento de Jesús fue así. Perdón. Hasta Jesús, al 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, y a la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así de es. manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Así es. Entonces estamos viendo que hay creencias de que Jesús nació con una naturaleza de Adán antes de pecar. O sea, una naturaleza perfecta. Dicen, según lo que Sin entiendo, pecado. dicen que Jesús era Dios. Ujú. Entonces Él nos dice, síganme, pero nosotros no podemos seguirlo porque es difícil, Sí, ¿verdad? pero esa teoría, Ale, esa teoría es básicamente es católica. Sí, pero eso se ha Filtrado. Déjeme ver porque se me perdió la secuencia. Un momento. Ok. Acá. Vamos a ir a buscarla. Esa naturaleza que habla, O sea, es una naturaleza perfecta. O sea, Jesús, a lo que estás comentando, esos son dogmas. Pues lo digo en los dogmas. Los dogmas de la Iglesia Católica dice que María fue sin pecado. Para que pudiera nacer Cristo sin pecado, María tenía que ser sin pecado. pero ahí hay un versículo donde dice María, Sí, sí. Jesús mi Salvador. Ajá. Entonces ahí también ella misma reconoce como mamá que Jesús Sí, la pero está salvando, sí, ¿verdad? Yo estoy hablando de un dogma. Ujú. Los dogmas están totalmente Sí, desfasados de la Biblia. de lo que dice la Biblia. Exactamente. Es un dogma. Y el dogma tienes que creerlo porque está ahí nada más. A como está literal, así tienes que creerlo. Eso es lo que ordena la iglesia Ok. popular. También sabemos que hay iglesias que creen que Jesús fue creado, que Sí, esa es allá, otra- ¿verdad? otra- Pero todo esto se entrelaza, porque cuando Jesús nace del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Según lo que dicen las Concebido. Escrituras, es concebido del Espíritu Santo. Él nace de Dios porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Ujú. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, según lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, se está tomando el hecho o el punto donde se habla del misterio de la piedad para decir que es que Jesús tenía características de Dios. O sea, que Él no veló su gloria cuando vino aquí, sino que al nacer del Espíritu Santo, Él traía esa herencia y simplemente Él no iba a pecar, nunca, no iba a pecar nunca. Eso es contrario a lo que nos dicen las Escrituras, Claro. ¿verdad? Vamos a leer un poquito en Timoteo, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver, 1 Timoteo. Primero Timoteo 3:16. 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Si nosotros vamos a la página 344 de Joyas de los Testimonios, dice así: la unión de la naturaleza divina con la humana es una de las verdades más preciosas y más misteriosas del plan de redención. De ella habla el apóstol Pablo cuando dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Que Dios se haya manifestado en carne no quiere decir que Dios venía con las características de Dios. O sea, que él era Dios, Él siguió siendo Dios, que es lo que los testigos de Jehová no quieren reconocer, que Jesús era Dios. Claro. Pero Él seguía siendo Dios, su gloria estaba vedada. Entonces, en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto
manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en los ángeles. Los ángeles mismos les decían, cuando sacaron a lo que estaban en los cerdos, ¿cómo se llamaba Legión. A la legión sí, les dijo, ya vienes Jesucristo a mortificarnos. Ya sí. Vienes a juzgarnos. Exactamente. Entonces sí lo reconocieron. Exactamente. Bueno, dentro de lo que encontramos en los testimonios, dice, esta verdad ha sido para muchos una causa de duda, de incredulidad, como los testigos de Jehová, que creen que Jesús no era Dios, ¿verdad? Que era un profeta. Exactamente. Cuando Cristo vino al mundo como hijo de Dios e hijo de hombre, no fue comprendido por la gente de su tiempo. Ellos no creían que era Jesús, que era Dios. ¿Se acuerda cuando, sí, claro. Cuando por ejemplo, sus propios hermanos? No, pero también los fariseos, cuando él sanaba, decía, ¿quién se cree este, verdad? Sí. Dice, solo Dios puede pegar, sanar, curar, perdonar pecados, ¿verdad? Entonces, no era entendido. Cristo se rebajó hasta revestirse de la naturaleza humana. ¿Y cuál era la naturaleza? Caída. Rebajarse, caída. Estos son testimonios, ¿verdad? Lo que es una lectura, por eso prefiero ir directamente a la lectura. Dice, a fin de alcanzar a la especie caída y elevarla. Pero la mente de los hombres había sido obscurecida por el pecado. Sus facultades estaban embotadas y sus percepciones enturbiadas, de manera que no podían discernir su carácter divino. O sea, ni siquiera el hombre podía tener la capacidad para entender que ese era Dios. Le costó a los discípulos, ¿verdad? También. Estamos hablando de 2000 años después. Ajá, imagínense cómo estamos ahora. Debajo del manto de la humanidad, esta falta de aprecio de parte de los hombres obstaculizó la obra que él deseaba realizar por ellos, y a fin de dar fuerza a su enseñanza se vio con frecuencia en la necesidad de definir y defender su posición. Imagínense, tuvo que defender su posición. Refiriéndose a su carácter misterioso y divino, trató de encauzar su mente hacia pensamientos que fuesen favorables al poder transformador de la verdad. Si nos vamos a Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. O sea, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, para que aquellos que creen que no hay que adorarlo, ¿verdad? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto lo podemos encontrar en Joyas de los Testimonios, también en el capítulo 46. Entonces podemos ver como el misterio de la piedad nos dice que Dios se hizo hombre, pero... Y se despojó de toda su naturaleza. Exacto, celestial. Pero no venía con esos poderes. Él se despojó de su gloria. Claro. Él vino como uno de nosotros, con una naturaleza humana caída, con una herencia de todos sus antepasados que pecaron, porque David pecó, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar que era que él venía con poderes especiales o que venía como Adán antes de pecar, porque no era posible. No fue Adán el que lo tuvo, no fue Eva la que lo tuvo antes de que ellos pecaran. Fue con muchos años, con una herencia de muchos años de pecado, de esa naturaleza caída desarrollándose en nosotros, que Jesús vino a este mundo. Así que 5 minutos. Vamos a terminar. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, y sin embargo no sabía que su venida se acercaba. En el tiempo del sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se había hecho los preparativos para recibirlos. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que
estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Esto lo encontramos en El deseo de todas las gentes, en la página 30. Dice que María era del linaje de David, y el hijo de David debía de nacer en la ciudad de David, de Belén. Había dicho el profeta: saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, esto también lo encontramos en El deseo de todas las gentes. Marcos 2:5 dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios. Entonces, que no seamos como esos hombres escribas de aquel tiempo, ¿verdad? Y que no pongamos entredicho el sacrificio que Jesús vino a hacer. Porque al decir que Jesús tenía otra condición diferente a la de nosotros, sí, que tenía ventaja. Entonces tenía ventaja. Eso Satanás lo hubiera inmediatamente... no hubiera podido rescatarnos. Exacto, porque Satanás no se lo hubiera permitido tampoco, porque hubiera dicho, bueno, así cualquiera vence. Pero lo que Satanás está diciendo era que Jesús, que el hombre por sí solo no podía guardar la ley de Dios. Acusaba al Padre. Exactamente. El Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que rodeó en la tierra. Su gloria se veló. Dicen, esto lo encontramos en la página 28. Un Salvador nos es nacido, el deseo a toda la gente. Dice, el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que en la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Entonces, amén. Aquí nos está diciendo que Jesús veló su gloria, que era vino como uno de nosotros, y en nuestra condición, Él venció el pecado. Y por eso Él nos puede decir a nosotros, ser santo, como yo soy santo. Porque Él no, es como que Superman venga, veámoslo así, usando un héroe de los inventados actuales por el hombre, sí. Y que Superman volando, sabemos que vuele, venga y le diga, Carlos, venga aquí al edificio más alto y sígame, y se tire a volar. ¿Y qué va a pasar con usted, Carlos? No lo va a poder seguir. Jesús vino porque Él venció en nuestra condición y nos dice a nosotros, yo soy el verdadero héroe y sígame, porque sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy en las mismas condiciones que ustedes. Exactamente. Entonces Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Ahora, yo lo que quiero es que sí nos quede claro que lo que realmente se heredó no fue el pecado, sino la naturaleza caída, y que Jesús venía con esa naturaleza caída, como lo dicen los escritos. Pecado es un intruso. Ahora, ya no me da tiempo, digamos, de poder seguir con la lectura. Ajá. Pero en resumen, dice que los primeros pasos y las primeras enseñanzas que Jesús recibió fue sentado en los regazos de su madre, María, quien con la ayuda del Espíritu Santo, le enseñó todo lo que Él había creado en un principio y que está en este libro. Ella le enseñó, y Él tuvo que aprender como uno de nosotros, con una mente que no era como la de los antediluvianos, ¿verdad? Que decían sabiduría y en estatura. Exactamente. Entonces Él obtuvo todo ese conocimiento, y luego, ¿por medio de quién? De la dependencia en el Espíritu Santo. Y todo es lo que Él quiere que nosotros arremedemos de su vida, porque nosotros debemos depender totalmente del Espíritu Santo para poder ser vencedores. Que nosotros debemos orar y debemos tenerlo a Él. Dice que convenía que Él se fuera para que viniera ¿quién? El Consolador, ¿verdad? A ocupar su lugar. Él es el vicario de Cristo. Amén. Ese es el verdadero vicario de Cristo. No el que está en Panamá. No es el que tenemos de vecino ahorita aquí de visita en el país Panamá. Vecino, ¿verdad? No, ese es el verdadero vicario de Cristo, el que vino a ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Amén. Y es el que está hoy con nosotros para que nosotros podamos vencer. ¿Cómo? Él nos da el deseo de estudiar las Escrituras, de entenderlas porque da sabiduría, de seguirlas, de ponerlas en práctica para que sean limpios nuestros pecados. Amén. Para que no queramos pecar, para que nosotros seamos santos como Jesús es santo. Amén.
vamos a terminar con este. Ok. Somos Laicos en Acción. Ale, muchas gracias. Podríamos orar para terminar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres, te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido hablar de tu palabra, Amén. Por haber citado las Escrituras y podernos basar en puro conocimiento que usted nos da por medio Amén. de ellas. En el nombre de Jesús pido que todas estas palabras que hablamos acá puedan llegar a las personas que tengan un corazón dispuesto de estudiar las Escrituras. Amén. Y verificar que lo que se habla son palabras tuyas, Señor. Que no torcemos un versículo, que no lo sacamos de contexto, sino que vamos y analizamos y entendemos en los capítulos por completo. Y que gracias a que usted nos ama tanto y nos dejó toda esa evidencia y toda esa información, hoy podemos tener mucha información para tu salvación, para poder ser salvos. En el nombre de Jesús pedimos por la salvación de todas las personas que están ahí escuchando hoy este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta la próxima. Somos Laicos en Acción. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.